El tema del que les hablaré hoy es de determinantes. Hay algunas cositas amarillas que dejé, son más notas para mí, no les presten atención. Lo importante es todo lo que está súper visible de verdad. Entonces, voy a partir con qué es un determinante, pero previamente les voy a dar como para qué necesitamos esto. Por ejemplo, el determinante, estoy segura que en cálculo 2, si no estoy mal, se ve mucho. Por ejemplo, para usar para el jacobiano, es como esa fórmula que está llena de, ¿cómo era? Como eso de de F, de X, así un montón de cosas. Entonces, es como un uso, pero hay muchos usos del determinante. Un uso particular que nos sirve para el álgebra lineal es aquel en el que nos sirve para decir si una matriz es invertible. Calculando el determinante tenemos al tiro. Si el determinante es 0, entonces no es invertible. No es 0, es invertible. Eso sale súper rápido. Y por otro lado, tenemos que sirve para eso, para ver si tenemos un sistema de ecuaciones lineales y lo que hacemos es ver si tiene una solución. Son algunos usos, estoy segura que hay más, la verdad. De hecho, hay algunos usos geométricos, como nos indicó anteriormente el profesor, pero eso, es como inspiración. Eso es el por qué, pero ahora sí que viene el cómo. Entonces, partimos con la definición. Vemos esto, sea acá un anillo conmutativo con identidad. Si es que están familiarizados con anillos, esto va a estar bien lindo porque es muy bonito que se pueda generalizar de esa forma. Sin embargo, si no están familiarizados, les voy a ir explicando la notación, de qué forma reemplazarla. No es algo muy terrible esa parte, pero de todas formas esto está en las definiciones que les fui dando. Lo bonito de que podamos usar un anillo conmutativo con identidad es que es súper más general que solo limitarnos a los reales, a los complejos, o de hecho a un mismo cuerpo. Así que esto es muy general y eso es algo muy lindo. Siempre que se pueda generalizar es bueno hacerlo. Pero de todas formas, ahora vamos a ir con un par de definiciones. Esto para simplificarnos la notación. Primero partimos con esto que es como un k elevado a la n cruz n, pero lo que en verdad va a simbolizar es el conjunto de todas las matrices n por n con entradas en k, que es nuestro anillo conmutativo con identidad, o que puede ser los reales o complejos. Es un conjunto, son todas toditas. ¿Y para qué sirve esa definición? Para decir que es una función determinante en una matriz. Entonces, nos tomamos una función que va desde ese conjunto de todas las matrices n por n con entradas en k hasta el mismo k. Es decir, el caso sería como si lo volviera todo en un puro elementito. Esa función lo que nos va a decir es que es determinante si y solo si se cumplen 3 condiciones. Estas son que primero sea multilineal respecto a las filas, alternada y que el d de la identidad sea 1. Este 1 sub k es igual, si es que no están familiarizados con anillos, lo ven como un 1 mero. Ahora les voy a ir explicando todos estos cuentos que a priori parece feo, pero de a poco uno se va familiarizando. A veces al inicio es un poquito complicado, pero con práctica de verdad al final se vuelve algo muy natural. Voy a ir introduciendo un poquitito más de notación. Esta es una que ya habíamos visto en el curso de álgebra lineal 1. Es más para un pequeño recuerdo, que es eso. Siempre recordar es como filas, coma columnas, toda la vida. Y ahora tenemos que todas estas entradas están en K. Recuerden que K es ese anillo especial, porque es bueno recordarlo, pónganlo como un cuerpo, sino como les acomode. De verdad, eso no es tan importante, solo es para notar la generalización. Ahora nos cambiamos una notación un poquitito más específica. Nos tomamos la iésima fila de A. Por ejemplo, si nos tomáramos la segunda fila de A, nos estamos tomando todo esto. Y a eso lo vamos a llamar en este caso A sub 2. Solo eso, sin un coma algo, sin algo antes, solo A sub 2. Al caso de la primera fila, lo mismo. Este A sub 2 nos representa toda esta fila, todita. Entonces, eso nos va a ser útil para lo siguiente. Primero tenemos que es multilineal respecto a las filas. ¿Qué es el multilineal?
como aquí me anoté, porque es algo muy importante que decir, no es que sea muy lineal, no es como que, oh, es una función excesivamente lineal, no. Este nombre en particular lo que nos dice es que, lo voy a decir primero en feo y luego en bonito, es que dejando fijas todas las otras filas, por decirlo así, en una podemos trabajar de una forma totalmente lineal, es como no hay problema si separamos las sumas, sacamos el escalar, no hay lío, pero eso es en una fila. Ahora en bonito, que sería mostrando, por ejemplo, acá el dibujito, acá tenemos una colección de filas, y esta de acá es específicamente la fila I, A sub I. Le cambié las letras para que se entendiera un poquito más. Este A sub I es una suma de dos filas, por decirlo. Se los puede ver muy bien como escalares. Por ejemplo, perdón, como vectores fila. Por ejemplo, acá tendríamos que la fila B sub I es igual a B sub I1, B sub I2, hasta B sub IN. B sub IN. Lo que ahora vamos a hacer es igual anotar el CI, porque es una fila. Eso es demasiado importante de notar, porque si uno olvida que es una fila, todo esto puede resultar bien confuso. Y notemos que el lambda que voy a invocar ahora está en nuestro cuerpo, o sea, es bien legal multiplicarlo, o en nuestro anillo, perdón, es todo bien legal. Y lo que ahora vamos a hacer es sumar estos dos como siempre sumamos los vectores. De hecho, si lo multiplicamos por un lambda, no hay ningún lío. Los vamos a sumar a la mala. Eso es lo que representa esa fila. Sumamos, como siempre, coordenada a coordenada, y como el escalar entra al multiplicar por un vector, porque esto dentro de todo es un vector, nos quedaría esto. PI1 más lambda C sub I1, y luego acá, por ejemplo, ya puntos suspensivos porque creo que me va a faltar espacio, y tendríamos, este C está muy rarito, ahí sí, ya. Tendríamos B sub IN más lambda C sub IN. Esto es más para familiarizarse. De verdad que eventualmente uno se da cuenta, pero hay que saber bien qué cosa simboliza fila, qué cosa simboliza entrada, todo. Porque fila es un vector. Así que este lambda es un escalar, es un bilescalar. Por lo tanto, como es algo lineal, que sea multilineal dice que puede salir. Por ejemplo, acá separamos esa suma que nos da una fila en dos partes. Inicialmente, usamos ahí la parte de linealidad solo sobre la fila. Es como todo el resto se queda exactamente igual. Si se dan cuenta, la 1, 2 hasta A sub I menos 1 están idénticos en ambas partes. La única parte en la que se trabaja esa linealidad es en esta fila. De verdad, eso es muy, pero muy importante, porque eso a veces genera confusiones. A mí me confundía un buen tanto de veces. Y ahora, como de hecho tenemos que igual, esto lo podemos dejar igual, ya no hay mucho lío de trabajarlo, pero en esta parte podemos hacer algo. Dejamos fijas todas estas de acá, y solo trabajamos con esta filita. Ahí ya no hay una suma. Sin embargo, podemos sacar ese escalar porque, como acá se indica, es un escalar. Así que, como es lineal, el escalar puede salir tranquilamente. Es meramente eso, es como solo considerar esta fila. Eso quiere decir que sea multilineal. Es como, y eso se puede hacer en cualquier fila, en la primera, segunda, enésima, da lo mismo. Y ahora para familiarizarse un poquitito más, ya sé que vamos a hacer, esta parte es muy linda, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver este ejemplo. Lo que tenemos que hacer es sacar de, si quieren lo llaman determinante, pero la función en verdad es una que es determinante. Por ahora solo sabemos que puede haber varias, tal vez ninguna, no hay mucha información. Esta función va a ser evaluada en esta matriz en los reales 2, 4, 8, 9, 13, 17, 0, 3, 5. Para mostrarles la aplicación de multilinealidad, lo que hice es separar la segunda fila en unas tranquilas sumitas. No hay ningún problema, siguen dando los mismos resultados si lo corroboran, y si no dan los mismos sería malo, porque sumaría mal. Pero entonces lo que ahora vamos a hacer es aplicar primero la multilinealidad en la segunda fila. Se puede aplicar en cualquiera, en este caso es en la segunda. Me voy a tomar primero cada uno de estos, lo voy a considerar como si fuera un vector fila y cada uno de estos como si fuera otro. Esto puede enredar un poquitito si lo dejo ahí, así que lo voy a tener así. Pero ahora entonces tendríamos esto de esta forma. Tendríamos que este es D,
D. Esta es la primera y la tercera, que no son en las que estamos trabajando, se quedan idénticas. Y la segunda es la que pasa cosas. Vamos a separarlo en dos vectores filas. Los que yo elijo son 4, 6, 8. Y por otro lado, los que faltan. Ahora tengo que volver a copiar la primera y la tercera. Tengo que hacer más alineado. Y ahora sí, vamos a anotar la segunda parte, 5, 7, 9. Exacto. Esto de acá lo que nos sirve es como para entender un poquitito más cómo sirve esto, porque hay que fijar una y ahí se la separa. Pero ahora podemos hacer, de hecho, más cosas. Esta segunda de acá no hay mucho que hacer, es como ya está en una forma decente, de hecho podemos sacar una cosita, pero voy a trabajar con la primera. Luego, de hecho, voy a trabajar con la segunda, sería interesante, tiene cosas que no había visto, pero ya. ¿Qué vamos a hacer en la primera? Vamos a notar que esto es exactamente igual a D de 2, 4, 8, pero abajo tiene algo interesante. Tenemos que 4 es igual a 2 por 2, 6 es igual a 2 por 3 y 8 es igual a 2 por 4. Luego acá anotamos todo normal. Y la otra por ahora la voy a copiar igual. Luego tal vez haga un poquito más de cosas. Ahora, ¿qué hacemos? Notamos que como es una función multilineal, podemos sacar el escalar de cada fila, pero es como de toda la fila y de solo una fija. Entonces, lo que se va a hacer acá es sacar este 2. Lo vamos a sacar porque está multiplicando a cada uno de los numeritos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sacarlo, como sale de la función, solo porque puede y porque es multilineal. Mero por eso. Entonces, lo dejamos así. 2, 4, 8... Ahora sí, como lo sacamos, se sale de toda la fila. Es como si entra, tiene que multiplicar por toda una fila. Si sale, sale de toda la fila. No hay que sacarlo por cada entrada, por decirlo así. Entonces acá tendríamos esto, 0, 3, 5. Y de hecho, si se dan cuenta, la segunda y también la primera, pero en particular la segunda, para no enredarnos mucho en seguir escribiendo, tiene esta cualidad. La primera fila igual son puros múltiplos de 2. Es un 2 por 1, 2 por 2 y 2 por 4. Y al igual que hicimos en la anterior, podemos sacar de esa fila ese escalar. Pero recuerden que se saca de toda la fila, es de todita. No se puede hacer de poquito, como solo entrada por entrada. Entonces, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo de antes, solo que con el detalle de que ahora en lugar de sacar de la segunda fila, se saca de la primera. Ahora sería más 2 por D. D, 1, 2, 4. Y el resto se copia. Recuerden que solo se trabaja en una sola fila. Detalle importante, acá todavía podemos volver a sacar el 2. Nos quedaría 4 por D de 1, 2, 4 y lo mismo de abajo. Es legal operar eso cuantas veces se quiera, solo que se tiene que hacer de una forma ordenada y con una fila fija. Es como, si se trabaja en la fila fija, estamos bien. Si luego de trabajar en esa queremos trabajar en otra, perfecto. Pero siempre se tiene que enfocar en una sola fila a la vez. Si es en dos, o sea, con práctica tal vez, pero no estaría como bien hacerlo teóricamente. Es como se lo puede hacer para simplificar pega nada más. Pero tengan mucho cuidado, una fila a la vez. Siempre una fila a la vez. Exacto. Entonces, eso es lo que quiere decir multilineal. Insisto, no es muy lineal. Es lineal por fila. Entonces, estamos listos con eso en la parte de esa definición. Si les falta asimilarlo, de verdad, es algo normal, pueden practicar. Y si no les falta asimilarlo, está perfecto. Está súper bueno porque eso nos va a servir para una demostración que viene a continuación. Pero todavía no. Tenemos un par de definiciones más. ¿Qué quiere decir ser alternada? En este caso, como estamos tomando el anillo, tenemos que ver algo bien particular. Tenemos que, en difícil primero. Si para algunos I, J tenemos que son distintos y las filas son iguales, entonces esto. Dicho de otra forma, si dos filas, que obviamente no son la misma, si dos filas son iguales, entonces D de esa matriz nos da 0. Eso es dicho en bonito. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo 2 por 2 acá. Con verde, ya. Por ejemplo, tomémonos
unos números feos, digamos. 11, 5, 11, 5. Y apliquemos el determinante de toda la vida, que sea det. Ese es el que sabemos la fórmula del 2 por 2. Eso nos daría 55 menos 55, que es justo 0. Eso es todo lo que esto dice. Dos filas se repiten, entonces, boom, da 0. Porque la definición lo dice. Porque la definición lo manda y la definición cumple lindas después. Ahora les voy a mostrar una implicancia de que sea alternada, que a veces es equivalencia, pero hay que ser bien específico para que lo sea. Así que ahora lo voy a ver como una mera implicancia. Así que tenemos que si D, nuestra función, es alternada, entonces se cumple lo siguiente. Lo que quiero demostrar, en esencia, es que si tenemos nuestra matriz y agarramos y le sacamos D, y luego a esa matriz le damos vuelta a dos filas, solo las intercambiamos, entonces el signo de D cambia. Es decir, el valor sigue siendo el mismo, pero multiplicado por -1. Eso es todo lo que quiero demostrar. Si lo quieren ver escrito, estaría en esta parte. Básicamente es intercambiar, cambia signo. En esa operación, por decirlo de alguna forma. Es algo bien útil y de hecho acá lo vamos a ver. Esa es la demostración. Es con trucos de toda la vida. Primero me saco esto porque quería que me dé 0. Esa es la verdadera razón. Quería igualarlo a 0 y me sonaba convincente. Pero ahora lo más conveniente que se podía hacer era sumar un 0 muy conveniente, como siempre. Y eso a ambos lados. Pero ahora les voy a explicar un poquitito de dónde nació esta idea. Necesitaba que dos filas se igualen. Entonces, acá me la jugué un poco y puse el índice, puse la sub j. Entonces, lo que dije fue como, ok, vamos a sumarlo multilinealmente. Aquí ya entra la multilinealidad. Veamos que todos estos son iguales, porque así se los definió. Los únicos que se intercambiaron fueron el i y el j. Todos estos son iguales, pero el j igual sigue idéntico acá, porque usamos el j dos veces. Así que todo esto es igual. Por lo tanto, podemos aplicar la multilinealidad acá, porque son idénticos y podemos sumarlos tranquilamente. Y en el otro lado ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que hasta acá son iguales, estos dos varían, así que no. Pero luego todos estos son iguales, porque si se dan cuenta, acá no es la fila J no tiene una sub J, tiene una sub I. ¿Y por qué esto es un 0? Porque dos filas se repiten. Aquí tenemos el A sub I, el A sub I. En el otro caso tenemos el A sub J y el A sub J. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a sumar igual que antes, acá con la multilinealidad, y nos quedaría lo mismo, estos dos se suman linealmente, y acá lo mismo. Y ahora voy a volver a sumar. Bueno, una propiedad que tienen los anillos conmutativos es que, y de hecho los anillos es que se suma con muta. Así que tenemos que AI más AJ es igual a AJ más AI. Y como todos los anteriores hasta ese son iguales, tenemos que todo esto es igual. Por otro lado, sabemos que abajo de la sub J y abajo de esta sub I, todo es igual. Eso es por la forma en la que se definió esta nueva matriz. Por lo tanto, todo está perfecto. Y podemos volver a aplicar la multilinealidad. Y con esto lo que hacemos es, estas partes verdes las copiamos tal cual, las tenemos aquí idénticas, pero esta de acá la podemos sumar linealmente. Pero ahora ocurre algo. Notamos que tenemos dos filas idénticas. Son exactamente la misma, exactamente iguales, coordenada a coordenada. Por lo tanto, por la propiedad de que D es alternada, tenemos que esto nos daría igual a 0 sub k, que es la identidad aditiva, o si lo quieren ver como un Biel 0. Muy Esta bien. propiedad es bonita. Y bueno, esta es la conclusión mera. Es como la implicancia que eso nos da igual a 0. Y luego sumamos el inverso aditivo a ambos lados y ahí ya nos daría esto, que es exactamente lo que queríamos demostrar. En pocas, recuerden, intercambiar filas nos cambia el signo del D o de la función determinante. Y aquí les tengo un ejemplito. Lo anoté súper, de hecho, este era justo el que anoté arriba en el A2x2, pero este es como mostrar qué ocurre. Tenemos esta matriz, ahora agarramos y esto nos va a dar un valor alfa, por ejemplo. Ahora agarramos y pum, intercambiamos la primera y la tercera fila. Entonces, el determinante de esa nueva matriz
es decir, el determinante que se obtiene al intercambiar esas filas de la matriz nos daría igual a menos alfa. Es exactamente lo mismo que dije antes, solo que lo reordené un poquito, espero que eso no les haya complicado. Pero en esencia cambian, voltean, el signo se da vuelta. Acá esto vale alfa, lo volteamos, entonces el signo se cambia a negativo en este caso, o al menos se lo multiplica como por un menos 1, entre comillas. Y este era el ejemplo de la 2 por 2, igual uno más sencillito, que sería 2 menos 2 nos da 0. Y eso sería con la función determinante que conocemos, esa por fórmula. Y finalmente tenemos la más sencillita de estas tres, que es mejor dicho, de esa función determinante de la identidad es igual a 1 o la identidad multiplicativa. La identidad, cuando es en un anillo, se la escribimos de esta forma. Básicamente, aquí son todos los unos y aquí los ceros. Todos los neutros multiplicativos y acá los aditivos. Y bueno, todo lo que esto dice es que nos da 1. Eso es todito. Y es una matriz de n por n. Eso es bonito de recalcar. Pero esas son las tres propiedades. Y con esas tres propiedades vamos a llegar a algo que es bastante interesante. Y ahora aquí viene una parte que es bien interesante. La unicidad del determinante. Yasmín, una pregunta. Antes de ese tópico, a partir de estas tres propiedades que mencionas, puedes concluir que si, por ejemplo, te tomas una matriz diagonal, no sé, cualquier valor, raíz de 2, número 3 y el menos 1, Lo voy a anotar. ¿Sí? ¿Podrías calcular su determinante solo con esas propiedades? Claro. Raíz de 2 en la primera diagonal. Ok, sí. Sí, eso es algo. A ver, dale, Yasmín. Aquí voy a anotar, no sé, pi, y acá un 7. No sé. Entonces Okay. ya, con eso estaríamos. Lo que vamos a hacer es usar la multilinealidad en cada una de las filas. Por ejemplo, en la primera podemos sacar el raíz de 2, porque técnicamente 0 es igual a 0 por raíz de 2. O sea, 0 es igual a 0 por cualquier cosa, pero en particular por eso. Así que podemos sacar ese raíz de 2 acá. Es como una, entre comillas, factorizar. Y luego sacamos, y lo sacamos de toda la fila. Y nos acabaría quedando esto, determinante o d de 1, 0, 0, 0, pi, 0, 0, 0, 7. Por otro lado, lo que ahora hacemos es lo mismo con pi. En particular, tenemos que cada uno de estos ceros lo podemos escribir como 0 por pi. Y en particular, pi es igual a 1 por pi. Tal vez era un poquito más conveniente que lo haga del otro lado el pi, pero la verdad es lo mismo, como es conmutativo. Así que vamos a sacar ese pi. Eso es lo que quería expresar con el raíz de 2, como que lo podemos sacar nuevamente. Entonces tendríamos un raíz de 2 por pi por d en este caso sería 1, 0, 0. Como sacamos el pi de todos estos sería 0, 1, 0. Y finalmente tendríamos el 0, 0, 7. Pero como hicimos con el pi anteriormente, tenemos que el 0 es igual a 0 por 7 y el 7 es igual a 1 por 7. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es sacar ese 7. Recuerden que es por fila, en serio, es por fila. Así que ahora ya estas dos las dejamos en paz, pero ahora sacamos de acá. Y nos quedaría que es el raíz de 2 por pi por 7. Y en este caso por d de 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aquí estamos sacando el 7, así que sería 0, 0, 1. Y tenemos esa propiedad 3, que es esa que es como la más sencillita, que nos da 1. Así que finalmente esto nos daría como raíz de 2 por pi por 7 por 1. Y bueno, el 1 al final es como si se lo pudiera borrar, pero eso es lo que quedaría. Muy bien. Ahora, solo para complementar, Yasmín, gracias, está muy bien la respuesta. Solo para complementar, con esta intuición, uno trataría de generalizar para una matriz triangular superior y triangular inferior, ¿no? Solo haciendo el uso de las propiedades. Sin embargo, no es tan evidente. Es cierto que con las matrices diagonales, usando solo esas tres propiedades, puedes calcular su D de esa matriz. Pero con las triangulares se necesita
muchas operaciones de la propiedad multilineal que dices. Sí. Eso solo para complementar. Gracias, Yami. Continúa, por favor. Sí, ahora de lo que dijo, sí estaba pensando cómo se podía ir separando. Y si habría que separar varias veces. Y luego recién se podría hacer algo. La generalización de eso sería interesante, la verdad. Me llamó la atención hacerla con esas tres propiedades. Por otro lado, ahora vamos a ir con la unicidad del determinante. Esto es algo que en su momento fue algo complicado para mí de asimilar lo que voy a hacer, porque primero voy a demostrar unicidad y luego existencia. Con unicidad, lo que voy a hacer es asumir que hay alguna. Si es que hay alguna, quiero llegar a que es única. Es como es la única que nos cumple eso. Pero si es que no, si es que, por ejemplo, no demuestro que hay alguna, no puedo, no tengo nada. Es como, ¿qué tal si no hay ninguna? En verdad, es como demostrar al aire. Es como tener que P implica Q. Si P se cumple, perfecto, llegamos a Q. Es como si P se cumple, llegamos a Q. Pero si P no se cumple, pues podemos llegar a Q, tal vez no, no sabemos nada. Así que primero voy a partir con la unicidad, pero la existencia luego es un requisito enorme. Pero partamos con la unicidad. Nos vamos a tomar una función determinante cualquiera. Nos metemos nuestra mano a la bolsita de funciones determinantes y ¡pam! Sacamos una. Esta es de las matrices con entradas en nuestro anillo de dimensión n por n que se van a nuestro anillo. Eso como volverlo todo en una pura cosita. Ahora, lo que vamos a hacer es tomarnos una matriz que está en este anillo, una cualquiera, esta es una terriblemente arbitraria. Y aquí le vamos a dar sus nombres. Esa matriz A es igual a A sub 1, A sub 2, bla, 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 hasta A sub n. Con esa notación que habíamos visto de las filas. Pero ahora viene algo bien interesante. Vamos a trabajar con este vector fila. Lo hice un poquito de pasito a pasito, pero es algo de lo que hicimos bastante en Lineal 1, que es esto. Tenemos acá nuestra fila, es toda la filita, la escribimos así. Lo que ahora vamos a hacer es separarla por vectores. Eso no tiene nada que ver con linealidad, nada. Es solo un humilde vector que estamos separando. Los ceros recuerden que nos conservan todo, así que estamos perfectos. Como los separamos, el primer vector tiene todo llenito de ceros menos la primera coordenada. Lo mismo con el segundo, el tercero y así. Y bueno, esa coordenada puede ser 0, da lo mismo. Puede tener cualquier valor. Entonces, en este caso llegamos hasta la enésima. Y ahora voy a cambiar un poquitito de notación, porque lo que acá hacemos es como podemos multiplicar por escalar los vectores, y esto es un vector. En sí, lo que hice aquí es decir que eso es igual a I sub 1 por 1K, 0K, 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 hasta 0K. El cual, espero que lo hayamos visto con este nombre, que no lo recuerdo bien, pero o sea, son los canónicos. Sí, supongo lo hicimos, es un nombre muy bonito. Entonces, estos vectores canónicos, la notación de toda la vida sería el E sub 1, E sub 2, hasta E sub n. Entonces, esto es idéntico a esto, es como este por el primer canónico, que nos daría solo la primera posición, este por el segundo canónico, que nos daría solo la segunda y así. Esta separación es bien importante, porque ahora esto lo voy a escribir en una notación de sumatoria. La de toda la vida, desde que K vale 1, que son estos que se repiten en cada uno de los canónicos, junto con la coordenada, hasta que vale n de esto. Es solo anotarlo con notación. Pero ahora viene lo más interesante. Miren, lo que vamos a hacer es que tomamos el d de a, de nuestra función determinante de a, que es igual a esto, que es básicamente escribirlo en forma de fila. Y eso lo vamos a igualar a la vez a esto, que es idéntico, es como a1, a2, a bla, 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 y luego a n. Pero en la iésima fila vamos a escribir justo esta cosita que tenemos la igualdad por lo que hicimos anteriormente, que es separarlo con canónicos, que era justo la iésima fila, así que estamos perfectos. Porque ahora vamos a tener la sumatoria de este. Aquí hice un pequeño cambiecito en la anotación, que es K sub i. Es mera anotación, el sub i solo indica que es la fila. No es algo más complicado, es un tema de notación nada más, que va a ayudar mucho después. Pero acá tenemos que es K sub i. Esta sumatoria
que tuvimos acá, desde que es 1 hasta n, bla, bla, bla. Y aquí les tengo una tareita que sería bueno que hagan, que es demostrar que es algo más de funciones, de transformaciones lineales. Y es que cuando hay una sumatoria dentro de una transformación lineal, es como la podemos sacar, por decirlo de una manera. Es algo que sale con solo eso, porque aquí técnicamente estoy usando esa propiedad porque dejé todo fijo y apliqué la linealidad en esta fila. Es decir, saqué la sumatoria, por decirlo de una forma. Sí. Pero ahora notemos algo. Cada una Yasmín, de estas cositas es una entrada. ¿Perdón? Sí. Yasmín, perdón que te interrumpa. No, no hay Primero, problema. gracias por la tarea. Y esa tarea va también para el profesor, la tarea 1 y la tarea 2. El término acá es interesante de que se utilice el término n-lineal, porque si piensas, o perdón, multilineal, como tú lo estás llamando, porque si le dices transformación lineal, el determinante no es transformación lineal, Ah, el no, para determinante nada. es multilineal. Solo ese alcance, Yasmín. Sí, Ok, claro. continúa, por favor. Sí, claro. Con eso de lineal es solo en esta fila. Es bueno destacarlo. Por eso no saqué sumatorias de ningún otro lado, es solo de acá. Esta es para multilinealidad. Entonces, ahora sí, siguiendo con esto, acá tenemos que cada entradita, cada una de estos A sub I, K, I, independiente de cuál sea, sigue siendo una entrada dentro de todo. Porque ese KI en sí es un valor de 1 a n. Así que es una simple entrada. Y al ser una entrada, en particular pertenece a K. ¿Y qué significa que pertenezca a K? Que lo podemos tratar como un escalar, porque este de acá es un vector, así que ese no es un escalar para nada. Pero el otro sí es todo un escalar, así que por propiedad multilineal fijamos todo esto, lo dejamos todo fijito y nos enfocamos en esta parte. Y al ser una función lineal sobre esta fila, lo que hacemos va a ser sacar ese escalar. No lo sacamos afuera de la sumatoria porque sigue dependiendo de K sub I. Solo lo dejamos acá. Pero ahora nuestro vector canónico se quedó solo. Nuestro vector fila canónico está solito y eso es justo lo que queremos. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Aquí viene lo más interesante de esta parte, o una de las cosas más interesantes. Y esta tarea 2 suena fea, puede dar miedo, pero la verdad, les digo que es solo aplicando esta cosita que está en un asterisco morado. Es aplicarlo muchas veces. Por ejemplo, sería bueno que lo hagan ustedes más que nada, porque esto va a ayudar a asimilar demasiado bien el concepto de multilinealidad, ayuda demasiado, pero en particular como un pequeño spoiler, un hint o como quieran verlo, lo que acá hice, puedo decirlo así, es como agarré y tomé el de la primera fila. Se puede hacer en cualquier orden, pero prefería hacerlo en ordencito. Así que primero apliqué toda esta cosa en la primera fila. Todo eso que se demostró aquí. Es que esto es igual a esto. Lo apliqué en la primera fila. Luego en la segunda, luego en la tercera, sí. Si quieren hacerlo bien formal, sería bonito por una especie de inducción, sería interesante. Pero eso ya depende de ustedes. Entonces, ahora voy a reorganizar esto un poquitito. Notemos que este A1, K sub 1, este K sub 1 es como toda una notación grande, que recuerden que es justo este. No depende de K sub 2, K sub n, de ninguno de estos, así que lo podemos patear totalmente a la derecha, lo pateamos, es como el A sub 1, K1, lo pateamos acá. Y hacemos lo mismo con el A sub 2, K2, porque dentro de todo, cada uno de estos solo depende de su propia sumatoria. Así que lo podemos patear hacia la derecha, hacia la izquierda, no, porque ahí lo sacaríamos de su sumatoria, pero hacia la derecha es totalmente legal. Así que lo movimos todo aquí y todos dependen de sus sumatorias y que todo está lindo. Y ahora les tengo un dato de esto. Acá tenemos una colección de canónicos y cada uno de estos canónicos, como sabemos que K1, todos los K sub algo toman un valor desde 1 hasta n, es algún canónico. No hay ningún lío con que se repitan. Por ejemplo, podemos tener aquí el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y luego otra vez el 1, 0, 0. No hay ningún problema con que se repitan. Pueden ser los canónicos que quieran, en el orden que quieran, todo lo que sea. Y de hecho son todos los posibles órdenes. Y eso es un pequeño spoiler
a lo que se viene ahora. Esta es la forma más sencilla que vi de entender esto, porque a mí me enredó demasiado en su momento, pero luego de ver esto, de verdad que uno lo asimila mejor, porque notemos que algo, cada uno de los K sub i, por ejemplo, acá voy a tomar el K1, puede, de hecho, no es como que puede, va a tomar todos los valores desde 1 hasta n, toditos, sin saltarse ni uno. Al igual que el K2, va a tomar absolutamente todos, y así hasta el final. ¿Para qué les estoy contando esto? Porque ahora vamos a definirnos un conjunto, que es el de todas las funciones que van de in a in, donde in es este conjunto, que lo voy a poner en verde, ya. Y ese conjunto es bien particular, es de los naturales, desde el 1 hasta el n. Todo está perfecto. Pero ahora, ¿por qué invoqué esta función? Por ejemplo, tomémonos uno de esas sumatorias, si se dan cuenta, al final va a ser como esto, más esto, y así. Entonces nos tomamos un elementito de esos cualquiera. Voy a dar unos valores chistosos ahora, solo para que se entienda un poco el punto. Por ejemplo, vamos a tener a sub 1,3 por a sub 2 por... Puede ser cualquier cosa, así que por 3 mismo, por a sub 3, 1. Puede ser cualquier cosa. Y voy a agregar uno más, a sub 4,2. Son valores cualquiera que se me acaban de ocurrir. ¿Qué quiero decirles? Que nos podemos armar una función bien interesante, porque dentro de todo lo que vamos a hacer es decir, al primero, si le aplicamos la función, nos va a dar el segundo. Y eso hacemos para todos. F de 2 es igual a 3, f de 3 es igual a 1 y f de 4 es igual a 2. Noten que no importa si se repiten números, de verdad no importa para nada, porque sigue siendo una función, porque a cada uno de estos le va a asociar uno solito de acá. Y porque está muy bien definido así, 1, 2 hasta n. Eso por un lado. Y por otro, cada uno de ellos va a tener a alguien asociado por cómo está hecha esta sumatoria. Este sería un puro término de la sumatoria, por ejemplo. ¿Para qué tanto cuento? Porque ahora vamos a hacer una especie de doble contención. Nos tomamos una función cualquiera. Voy a borrar esto y me voy a tomar una función cualquiera, la que se me ocurra, digamos, pero que vaya de in a in. Así que mi in, digamos que sea 3, f de 1, f de 2, f de 3. Le voy a dar a todos, de hecho, el mismo valor, 2, 2, 2. Y nos preguntamos, ¿hay algún término en esta sumatoria que sea exactamente, que nos cumple exactamente, que es 1, f de 1, 2, f de 2? Y de esa forma, pues sí. Y de hecho lo podemos anotar bien rápidamente, es 1, 1, 2, por A2, 2, por A3, 2. Porque si se dan cuenta, este es 1, f de 1, 2, f de 2, 3, f de 3, y cumple todo lo que esto pide. Nos tiene esos términos 1, 2, 3, y está en la sumatoria, porque K1, K2 y K3 en este caso pueden tomar cualquier valor de 1 a 3. Y 2 es uno de ellos, y es el único valor que hay ahí. En pocas palabras, esta fue una forma interesante de decirles que todos los elementos que podemos encontrar en esta sumatoria, cada uno de los terminitos de esa sumatoria se encuentra en este conjunto. O no como tal como en el conjunto, pero cada uno de los índices sí que se encuentra en el conjunto. Todos los posibles índices que tomemos. Lo voy a explicar un poquito más ahora, acá. ¿Por qué hago este salto? Porque aquí decidimos la sumatoria de la sumatoria de la sumatoria de todo esto. Ahora lo que voy a hacer un pequeño, no tan pequeño cambio de notación. Voy a decir las sumatorias sobre todas las funciones que hay en este conjunto de a sub 1, f1, a sub 2, f2 y así. Y si se dan cuenta, esto estaba perfecto. Es como, si es que se logró entender bien la parte de las funciones, está bien. Es como, reemplazamos el K1 por F1, el K2 por F2, pero no nos podemos quedar ahí porque dentro de todo, nuestros canónicos igual dependen de K1 hasta Kn, y es exactamente este K1, es exactamente este Kn. Así que lo que vamos a hacer es igual cambiar ahí. El primer canónico, en lugar de ser sub K1, va a ser sub F1. Y así hasta el sub Fn.
Espero que esta partecita se entienda, si no, no hay problema, de verdad, es como alguito de asimilar, es como luego de un muy buen rato de verlo, es como de, cierto, pero es, sí, como para hacerles un pequeño recuerdo, es como, aquí tenemos todas las posibles combinaciones que hay de, por ejemplo, 1,K1, 1,1, 1,2, 1,3, y por otro lado las funciones, siempre hay una función que nos puede llevar al 1, el 1 al 1, el 1 al 2, el 1 al 3, tiene que ver con eso. Si es que alguien tiene una duda con esto, puedo tratar de explicarlo de una mejor formita, porque esta parte es como bien importante para lo que se viene, así que, por favor, si es que alguien tiene una duda, dígame ahora. Yasmín, ¿Sí? igual más que duda, digamos, sería interesante como un ejercicio 3, ¿no? Generalizarlo, porque evidentemente ahí esas funciones que tú estás escribiendo son necesarias y se la puede visualizar si simplemente consideramos una matriz 2 por 2. Ahí se puede separar la primera fila, se puede separar la segunda fila y ahí naturalmente se va a observar que se necesita esa multiplicación a sub 1 F1, a sub 2 F2, etcétera. Uh-huh. Es necesario, como dices, para la etapa final. Y un último detalle. ¿Sí? Mira, acá se aplica también bastante el hecho de que nuestra función D es alternada, ¿no? Si bien es cierto, esas sumatorias sobre todas esas funciones de ese conjunto realmente coinciden con tu expresión de la izquierda, Uh-huh. lo cierto es que varios términos se van anulando, Sí, porque exactamente. recordemos, y esa es también una de las estrategias para poder escribir eso, porque si tenemos el determinante de los E de F sub I, recordar la propiedad de alternada. Si dos filas son iguales, eso se hace cero, y eso va a anular toda la expresión en sí. Ok, eso como alcance, Yasmín, y motivar a todos nuestros compañeros a hacer esta cuenta, al menos para una matriz 2 por 2. Ahí se van a convencer de que realmente esa expresión se simplifica en esa forma de escribir. Sí, esto tiene mucha notación y eso a veces es feo, de verdad a veces complica, Sí. pero cuando uno la entiende queda muy bonito, uno ya entiende por qué de cada símbolo y queda bien, solo es cuestión de practicarlo, de verdad, si es que ahora están enredados, lo van a lograr, solo tienen que sentarse y decir cómo hago esto y luego va a ser de cierto, ¿verdad? Y van a estar súper felices, al menos a mí me pone felices. Pero de todas formas, eso de que Exacto. nos dijo de que la propiedad alternada nos viene ahora sí que justito, porque ahora dense cuenta de que esas son todas las funciones, como de hecho aquí me dio un ejemplo, de una inyectiva, de una que no es para nada inyectiva, es una función dentro de todo, pero ahora lo igualo meramente porque esto va a ser muy útil. Vamos a separarnos en dos casos. ¿Qué pasa si nuestra función no es inyectiva? Es exactamente ese caso, que tenemos la notación rara, que en pocas palabras nos dice que tenemos dos filas que son iguales. Porque, ¿qué pasa si f no es inyectiva? Tenemos dos elementos tales que son distintos y que f de i es igual a f de j. Es exactamente la definición de no ser inyectiva. Y si ahora lo anotamos en nuestra matriz, que teníamos esta de aquí, la de los canónicos, lo anotamos de esta forma, E sub F1 hasta E sub FI, E sub FJ, Fn. Pero sabemos que FI es igual a FJ. Entonces, esto es exactamente igual que escribirlo de esta forma. Lo voy a volver a anotar para que se logre asimilar mucho mejor, porque esto es una parte bien importante. Podemos reemplazar este F de J por el F de I. Y sabemos que son filas distintas porque es la condición que nos da. Pero aquí notamos que estas dos filas son idénticas, son E sub f de i y E sub f de i, que f de i al final sigue siendo un valor entre 1 y n. Recuerden eso. Y bueno, son dos filas iguales, así que porque el d es alternante o alternado, creo que alternante, tenemos que esto es igual a 0k en neutro aditivo. ¿Esto de qué nos funciona? De que ahora al multiplicar por todas las cositas anteriores, a sub 1, F1, a sub 2, F2,
etcétera, lo multiplicamos por esto, pero nos da 0, porque al final es multiplicar un montón de cosas por 0 y eso siempre es 0. Denme un segundo, me olvidé conectar mi computadora y se va a apagar sin la conectadora. Y ya, sí, perfecto. Entonces, tenemos eso, tenemos que ese producto sería 0. Si F no es inyectiva, todo nuestro término se anula, en pocas palabras. Y ahora pasa algo más interesante todavía si F es inyectiva. Si quieren, lo ven como un pequeño ejercicio de cardinalidad, que si F es inyectiva, como esa función va de IN a IN y ambos tienen la misma cardinalidad, tenemos que esa función es biyectiva. Es algo mucho más débil que lo que vimos en espacios vectoriales, pero en este caso es bastante importante, porque notemos que IN es finito. Así que si quieren demostrarlo, sería una demostración interesante. Sirve como repaso de lo que vimos, creo que en álgebra 1, de cardinalidad. Entonces, ya, antes de tanto cuento, tenemos que, ¿qué pasa si F es biyectiva? Tenemos que para todo elemento en IN existe un único, ese único es demasiado importante, elemento en IN, tal que F de J es igual a I. Para todo I en IN existe un único J, tal que F de J es igual a I. Esto ahora es donde nos va a servir totalmente. Nos vamos a tomar toda esta matriz, que es de los canónicos, E sub F1 hasta E sub Fn, que son filas, recuerden, son canónicos. Entonces ahora les voy a mostrar un pequeño algoritmo. Es uno bastante sencillito y es bonito, pero es bien bonito. Por ejemplo, vamos a tomarnos... ya. Primero lo voy a hacer de esta forma. E sub F1. Y lo voy a hacer con un caso tranquilito. E sub F3. Vamos a tener dos casos para cada fila. Entonces, primero vamos por la primera. Tenemos que, si F de 1 es igual a 1, entonces el canónico se queda. Lo dejamos tal cual, la matriz se queda idéntica. E sub F2, E sub F3. Esto es más para ordenarlo, por decirlo de alguna manera, y que los canónicos queden en un orden bonito. Y por otro lado, si F de 1 es distinto de 1, entonces vamos a intercambiarlo con el F sub I que sea igual a 1. Asumamos que F de 3 es igual a 1. Podemos igual tener que F de 2 es igual a 1, no hay ningún lío. Esto es solo para ilustrarlo un poquito. Lo que vamos a hacer es intercambiarlos. A la muy mala, agarramos, los damos vuelta. Eso es todo lo que vamos a hacer. Tendríamos acá E sub F3, F sub F2 que se lo dejamos sin mover y E sub F1. Intercambiamos la primera con la tercera fila. ¿Por qué les muestro con un ejemplito? Es para que se entienda un poco el algoritmo. Es como si, viéndolo ya de forma general, es como, veamos caso por caso. En la primera fila, el F de 1 es igual a 1, perfecto, lo dejamos. O no, no es igual a 1. Como esta función es biyectiva, sabemos que hay uno solo de los otros Fs que nos da igual a 1. Es exactamente lo que nos dice esa definición de biyectiva. Así que nos buscamos ese, lo tomamos y ¡pum!, lo intercambiamos con el primero. Hacemos lo mismo para el segundo, pero en ese caso nos tenemos que fijar que F de 2 sea igual a 2. Si es igual a 2, perfecto. Si no es igual a 2, buscamos cuál es igual a 2, que de hecho tiene que estar abajo porque el F de 1 ya es, el primerito ya está bien y lo intercambiamos nuevamente. Y si se dan cuenta, este es un pequeño algoritmo bastante sencillito que nos va a tomar menos de n casos, es menor estricto. Es un dato curioso, no es tan importante, pero es bueno saber que son como casos bien finitos y bien acotados y que si nuestros canónicos no son, si nuestro n no es tan terriblemente grande, es como algo que podemos hacer a manito. Y si nos damos cuenta, al ir intercambiando, vamos a lograr que E sub 1, porque el que movemos, el que queremos que esté primerito es el F de I, tal que F de I es igual a 1. Vamos a llegar a que el E1 está primero, el E2 está segundo. Y luego de todos los intercambios vamos a llegar a que tenemos esta matriz, E1, E2 hasta EN.
Y si nos damos cuenta, al anotarlo, podemos ver que es exactamente la identidad de n por n. Mero por definición de identidad y de los canónicos y porque están en el orden correcto, ¡pum! Vamos y tenemos la identidad. Y ahora voy a dar un poquitito de notación, que es, la verdad, esto fue algo más como un nombre que se me ocurrió. Así que al número de intercambios necesarios, es decir, por ejemplo, si el primero lo intercambiamos, luego el segundo, luego hasta hay que intercambiar todos los posibles intercambios, tenemos n-1 intercambios. Pero si, por ejemplo, todos están en perfecto estado, por ejemplo, f de 1 es igual a 1, f de 2 es igual a 2, ¿así? Lo dejamos tal cual y puede ser 0. Este m sub f puede ser un número desde 0 hasta n-1. Así que es bonito, dentro de todo. Es un número de intercambios según el algoritmo. Así que todo está perfecto ahí, según el algoritmo. Y luego vamos a llamar a este -1, sub k, es la identidad de nuestro anillo, elevado a la m, f, lo vamos a llamar signo de f. Este es un pequeño spoiler de una materia que nos va a venir después, pero lo vamos a llamar signo de f es igual a -1 sub k elevado a la mf, que es el número de intercambios necesarios. Es como intercambio, 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 los vamos contando y pum. Llegamos a cuánto es el signo de f. Ahora, vamos a hacer una separación bien interesante, que de hecho es una partición, si tienen algún recuerdo. Tenemos dos conjuntos. Sn va a ser el conjunto de funciones de in a in, tal que esa función es biyectiva. Y el complemento, o de alguna notación así, si lo quieren ver, es el conjunto de funciones de in a in, tal que f no es biyectiva. Son como terriblemente complementos, porque es, no es. Esta tarea 3 es demostrar que en una función que va de in a in es inyectiva sí, solo si es biyectiva. De hecho, hay un pequeño spoiler arriba, si lo quieren ver. Entonces, ahora voy a hacer algo interesante. Aquí tenemos la sumatoria sobre todas las funciones. Función que nos encontramos en Fn, que recuerden que es el conjunto. Creo que está muy arriba. Así que lo voy a volver a anotar aquí. Fn es igual al conjunto de todas las funciones de in a in. Toditas. Teníamos de antes que d de a era igual a esa sumatoria. Pero ahora podemos separarlo en dos partes, porque sabemos que estas dos no tienen intersección, porque no puede ser y no ser a la vez. Así que lo que vamos a hacer es decir, primero vamos a hacer la sumatoria sobre todas las que son biyectivas, y luego sobre todas las que no son biyectivas. Es como lo partimos en dos. Entonces, en las que son biyectivas, por ahora las vamos a dejar en paz un ratito, luego trabajamos con ellas. Pero en las que no son biyectivas tenemos algo interesante. Fíjense que aquí en esta tareita les dije que demuestran que es inyectiva sí y solo sí es biyectiva. Entonces, si no es biyectiva, no biyectiva, nos implica que no es inyectiva. Eso nos lo implica por el sí, solo sí. Entonces, nos tomamos las que no son biyectivas y por ende no son inyectivas. Pero, ¿qué ocurre aquí? Vimos que si nuestra función no es inyectiva, entonces todo ese término se nos va a cero. De hecho, en particular, el determinante o el d de todos los canoniquitos es igual a 0. Así que, y de hecho de cada término. Así que lo que ahora vamos a tener es, les puedo dejar aquí como una nubecita. Tendríamos como la sumatoria sobre todas las funciones que están en las no biyectivas de in a in de 0k. Eso es lo que nos daría, porque cada término al final nos da 0. Y al final sumar ceros, lo mismo que nada, nos da un 0. Nos da un 0 grande. Así que ahora ese 0 lo podemos matar porque es un 0, no nos afecta en nada. Pero ahora viene algo interesante. ¿Recuerdan que dije que m sub f es igual al número de intercambios necesarios para llegar a la identidad? Esto era, o a que los canónicos estén en orden, esto era algo muy conveniente, porque recuerden que
que D sea alternada nos implica eso de que al cambiar 2, el signo se nos cambia, por decirlo así, o lo multiplicamos por un menos 1. Entonces aquí estuvimos intercambiando m sub f veces, es como 1, 2, hasta m sub f. Entonces, al ir haciendo esto de paso a pasito, como uno por uno, se nos van a ir acumulando muchos menos 1 sub k, los que tenemos que multiplicar por nuestro d. Por lo tanto, vamos a acabar teniendo menos 1 sub k elevado a la m sub f. Intercambios. Y por propiedad o por implicancia de ser alternante, esta parte sería igual a esta. Es como solo lo reordenamos y sacamos los signos correspondientes a estar intercambiando. Y ahora viene algo un poquito mágico. Esto recuerden que es lo mismo por notación. Estos dos son igualitos por notación, pero ahora tenemos acá el determinante o el D de la identidad del E sub 1 hasta el E sub n, que es exactamente la identidad de n por n. Y como sabemos por la propiedad más sencillita de los tres de determinante, ese nos da exactamente 1 sub k, la identidad multiplicativa. Y como es un anillo conmutativo, voy a ordenarlo el producto un poquito más bonito para que el signo de f esté adelante. Y el 1 no nos afecta en nada, así que lo dejamos tal cual. Es como multiplicamos por 1 y nos queda lo mismo. Noten algo. Antes, cuando estuve haciendo todas estas igualdades del determinante, de hecho desde muy arriba, partí mero de cosas como que D de A es igual a bla, 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 pero siempre dependía esta parte de D, es como D de los canónicos en algún orden. Sumatoria, 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 pero de D, es como, siempre iba dependiendo de D, porque al final hice igualdades, pero acá viene la magia, porque acá, luego de hacer todo esto, este D no nos depende de nadie. Es como que llegamos a que es exactamente esto y no hay otra cosa que pueda hacer, no hay nada que lo altere. Por lo tanto, si tomando una función llegamos a una única forma en la que esta puede ser dada, tenemos que es la única posible función. Por ejemplo, podemos hacerlo de la forma de siempre. Asumamos que tenemos dos funciones que son determinantes, d de 1 y d de 2. Entonces, d1 y d2, porque tenemos que, por implicancias, vamos a llegar a esto, es igual a esta sumatoria sobre las funciones en Sn. Y está igual. Oh, pero notemos que las sumatorias, que estas dos sumatorias son iguales. Entonces son iguales. Es como, es la forma alterna de verlo para que se entienda un poquito más con la unicidad de toda la vida. Pero es básicamente eso, porque aquí ya no depende de D, está feliz, es una mera función. Y esta es la parte de unicidad. Muy bien, Yasmín. Yasmín, solo para complementar igual, está perfecta la demostración. Y respecto a los spoilers que tú decías, bueno, ya se puede hablar de que las funciones f son permutaciones, ¿no? Y el signo de, bueno, SGN se llama signo de la permutación. Sí. Ahora, un último detalle respecto a tu conclusión, que le llamaste mágico. Mira, tal como tú dices, la función d de a, en principio ya no depende de los canónicos, de los vectores canónicos que habíamos presentado. La función d de a, en esa última expresión, depende directamente de las entradas de la matriz de A. Por eso está A sub 1 F1, A sub 2 F1. Ahora, la definición de matriz es, también se la puede ver como función, una matriz por si acaso, pero dentro de la definición de matriz es de que cada entrada de la matriz es único. No puedes escribir una matriz con dos diferentes entradas, ¿no? No. A menos que lo puedas escribir como función. Entonces, en ese sentido, esa última expresión es única porque los factores que definen esa expresión, que son los A sub i j, son únicos. Y esa multiplicación va a ser única. Va a ser única. Ahí, bueno, esa sería una de los complementos, ¿no? Para finalmente decir de que no depende de los otros componentes de la función D. Ok, muy clarito. Continúa, por favor. Súper. Y esta es una tareita que veo bonita en la que pueden usar esto y necesitan que F sea biyectiva. Por eso, de hecho, la definí arriba como biyectiva.
es esto, demostrar que el determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta, o al D. Ahora, como sabemos que es única, si es que hay alguna, ya lo podemos llamar como det, porque ya sería la legendaria determinante, no sería una de muchas. Y bueno, esta es una tarita que veo bonita, pero ahora nos vamos a ir a otra parte de las matrices. Ya terminamos con unicidad y ahora nos vamos a existencia, porque les dije, si para demostrar unicidad dije, asumamos que existe, asumamos que hay alguno que cumple, entonces es único, pero ahora no sabemos si hay uno que cumple. Entonces ahora vamos a demostrarlo. Antes de esto les tengo un dato curioso. Esta cosa de acá, que se ve fea, pero no es tan fea, es medio sencillo demostrar que es una función efectivamente determinante. Hay que demostrarlo, pero me faltaba un poquitito de materia de permutaciones y demostrar todos esos teoremas hubiera sido un desastre y hubiera sido una complicación grande. Así que por eso no lo tomé. Si a alguien le motiva a demostrar que esta función de acá cumple las definiciones de determinante, sería una demostración linda. De verdad no es complicado, solo que ahora sí que iba a complicar esto mucho, como agregar definiciones y todo, pero si alguien quiere, queda lindo. De verdad, les prometo que queda lindo. Pero ahora voy a usar una herramienta alterna. Y como spoiler se llama Laplace. Pero ahora sí, necesito una definición antes. Les va a sonar horrible, la voy a leer ahora, pero luego les explico lo que significa. Dada una matriz A, un menor, esta es la definición de esa matriz que se obtiene al eliminar la fila I y la columna K, fila I y columna K, se denota de esta forma. Esa notación es bien importante, A sub I K, y lo vamos a definir por entradas de esta manera. La definición, si quieren, luego la estudian, sirve bastante para dar demostraciones, pero les voy a dar la idea intuitiva que de verdad les va a parecer, van a decir trivial con todas las ganas, porque es bonito. Miren, lo que vamos a hacer es agarrar una matriz. La voy a hacer de 4×4 solo para no estar con mucho punto suspensivo. Espérenme un segundo. Esto está con relleno. Ya. Lo que vamos a hacer es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ya. Entonces, un menor. Tomémonos una fila cualquiera. Yo me voy a tomar la 3. Esta es mi fila elegida. Y digamos que esta es la matriz A. Mi fila elegida es la 3 y mi columna elegida es la 2. ¿Qué hace esto? Supongo que ustedes jugaron alguna vez en la vida Bomberman, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Es como si viene el muñequito de Bomberman, dice, a ver, ¿cuál es la fila 3, entrada 2? Fila 3, entrada 2. Oh, es aquí. Y pone su bomba y ¡pam! ¡Pam! Explota todo esto. Entonces, esto es básicamente lo que dice esto, porque dice que, vamos a borrar estito, dice que A sub, en este caso, fila, recuerden, siempre primero fila, columna, es igual a lo que nos quedó después de reventar la bomba, que es exactamente A, C, D, E, G, H, este N no está, M, O, P. Básicamente escriben en el mismo orden que queda lo que queda. Es como la bombita explotó. Esto ya no existe. Es un buen apodo que al menos a mí me ayuda mucho a recordarlo. La definición no la voy a leer porque es como complicadita para tenerla. Es como expresa básicamente eso, pero sirve para demostraciones. Es como para darle una formalidad extra. Por eso la dejé ahí. Pero eso. Esta es la como forma de verlo como una Bomberman. Y de ahí le puse este nombre, el teorema de Laplace, y entre comillas Bomberman. Básicamente dice esto. Nos vamos a definir una función de la forma siguiente. Si que va de Kn cruz n a k. Si n es igual a 1, es decir, es una matriz de 1 por 1, el d de esta matriz es exactamente a su única entrada. Es la definición más intuitiva de la vida esa, pero ahora viene la que suena un poquitito más fea y que igual se las voy a ir explicando.
Y tengo un apartado para ejemplos, así que eso va a estar lindo. Si n es mayor o igual a 2, es la sumatoria desde que alfa vale 1 hasta n, de menos 1, ese menos 1 es particularmente importante, elevado a las... Miren, voy a leer tal cual y luego se los explico bonito. La sumatoria de i más alfa por la entrada a sub i alfa por el d de esa del menor. Ahora de forma bonita. Nos tomamos una fila cualquiera. En este caso yo me voy a tomar la fila 2, que es una fila bonita. Y lo que voy a hacer, ¿qué es lo que dice esto? Nos dice que por cada entradita, por cada número, una de estas entradas de la fila, lo que vamos a hacer es primero plantar una bomba aquí, pam, pam, explotamos eso. Y nos tomamos el menor de lo que queda. Entonces ese sería, por ejemplo, aquí el D de A sub 2, 1. Y listo. Así, y hay que multiplicarlo por esa entrada. Sería el A21 por ese determinante. Y ahora el signo. Puede parecer feo, pero en verdad es solo sumar la posición de la entrada. Aquí sería menos 1 sub k por 2 más 1. Es todo lo que hay que hacer. Sumar su posición y hacer explotar. Y no olvidar de multiplicar por el lugar donde uno pone la bomba. Pero no se queda ahí, porque ahora vamos a sumar con si ponemos una bomba en otro lado, que es justo en el siguiente. Ponemos acá la bomba y pam, pam. Y acá nos daría el A22 por el D de A de ese menor, A22 por menos 1 a la 2 más 2. Entonces, eso es lo que se va haciendo, y eso se hace con todos los elementos de la fila. Uno llega hasta el último, y digamos, ahora va a hacer una bomba roja, y pum, pum, explota. Y sería el 2n. Así que tenemos hasta A sub 2n por el D de la matriz menor, que sería 2n, por menos 1 a la 2 más n. Y esta fórmula, en esencia, explica eso. Creo que esta explicación es mucho más digerible que solo ver la fórmula, pero voy a hacer un ejemplo más. Pero este sí va a ser un ejemplo de verdad. Pensamos en números... Creo que voy a hacer de una 3×3 y voy a ir explicando un poquito lo que pasa. Y luego voy a dar una 4×4. Entonces, primero tomémonos una 3×3. Puede ser una bonita. Nos vamos a tomar números 0, 5, 0, 3, 2, 1, 4, 6, 7, 1. No son números tan feos, al menos no tienen 2 décimas, y le vamos a sacar su D. Entonces, primero nos tomamos una fila. En lo personal, este método es muy útil para usar. Yo les aconsejo tomar la que más ceros tenga, porque ahí se les van a ir muchas cosas. Pero al caso, yo voy a tomar una un poquito más fea, solo por amor al arte, ya no por mostrarles cómo funciona esto. Lo que vamos a hacer es tomar la segunda fila. Recordar la posición es importante. Entonces vamos a tomar esta fila. Ahora ya no lo voy a hacer tanto con bombitas, pero se va a entender la idea. Igual y sí. Ya. Primera bombita. Cae ahí. Entonces tendríamos el 2 por el D de... Chac, chac, chac. Esto explota, explota. Y nos quedaría el 0, 3, 7, 1. Luego, explota la segunda bombita. Y fallé. Me faltó una cosita. Tengo que multiplicar por el menos 1. Esto sería el menos 1 a la fila 2, columna 1. Así que es fila 2, columna 1. Ahora sí, hacemos explotar la segunda bombita. Esta nos daría más 1 por D de... Chic, nos explota 5, 3, 6, 1. Y finalmente por menos 1 a la es fila 2, columna 2. Y finalizamos con este. Lo hacemos explotar y nos daría más 4 por D de explota 5, 0, 6, 7. En este sí puedo rayarlo un poquitito porque antes iba a ordenarlo todo, pero 5, 0, 6, 7. Y ahora volvemos a hacer esto con cada uno.
Creo que va a tomar mucho tiempo hacerlo como uno por uno por uno, así que voy a hacer del azulito. El resto se los puedo dejar de tarea más que nada para que no tome demasiado tiempo el ejemplo. Pero acá tendríamos el 2 por este D. Acá me voy a tomar la primera columna. Ahora sí voy a hacer caso del consejo de los ceros. Voy a poner un paréntesis para comodidad y primero tomo el 0. Entonces sería 0 por explota, explota. Aquí nos queda algo lindo. Es D de la matriz 3. Es mero eso. Y luego por fila 1, columna 1. Así que es menos 1 Es D de 1, Yasmín. Ahí creo que queda 0 por D de 1. ¿D de 1? Cierto. A la mía, queda 0 por D de 1. Sí, claro, verdad. Fallé, perdónenme. Entonces, sí, estamos listos. Ahora nos tomamos lo mismo en el 3. Sería 3 por, en este caso, D explota y ahora nos quedaría el 7. Por menos 1 a la fila 1, columna 2. Y aquí es donde yo les dejo los siguientes para que lo hagan ustedes. Y lo ponemos como control C, control V. Y ahora finalmente voy a acabar de completar esto. Porque acá ya podemos hallar valores. Porque esto nos da exactamente igual a 2 por... Voy a ir anotando todo, que es 0 por el D de 1 que definimos antes como 1, porque nos da solo la entrada, por menos 1 al cuadrado, que nos daría 1. Más 3 por D de 7, que sería 7 por esa definición, por menos 1 al cubo, lo cual nos da menos 1. Y finalmente, esto, insisto, lo voy a dejar ahí para que se complete. Y ahora, esto ya lo operamos. Si se dan cuenta, al final llegamos como algo bonito. Y todos estos igual van a llegar a eso. Y que esto sería 2 por 0 más, bueno, no tan más, 0 menos 21. Y eso más lo otro. Así que lo que aquí faltaría sería completar esta parte y hallar un valor. Y eventualmente, si se dan cuenta, siempre vamos a llegar como a una cosa de solo sumando en caso en R o en nuestro anillo, porque es como agarramos n, lo volvemos n-1, n-2, y así hasta que llegamos al caso en que es 1. Entonces, eso es esencialmente lo que nos dice Laplace. Recuérdenlo como en el Bomberman, ayuda mucho como ayuda a memoria. Y ahora viene como la parte interesante de esto. Vamos a demostrar que esta función Laplace que definimos anteriormente, esta de acá, que la voy a tener como guardadita, va a estar por ahí, es una función determinante. Y esto se va a hacer por inducción, porque ahí huele inducción, es como algo de n nos lo vuelve n-1, eso está oliendo inducción demasiado. Así que partimos con el caso base. En este caso es como bien sencillito, porque esencialmente nos está arrojando la entrada. Así que el D de esta matriz nos daría la pura entrada, que es alfa más lambda B, que es igual a D de A más lambda D de B. Este tema no nos afecta tanto la multilinealidad, porque, o sea, es una pura fila, así que siempre va a ser, si esa fila es lineal, siempre va a ser multilineal, porque es una fila. Así que aquí solo probamos que esta fila es lineal, pero si lo quieren ver de forma multilineal, es como fijamos todas las otras filas, que no hay, y nos daría esto. Estamos súper bien. Ahora, para el segundo punto, esto dice, si tenemos dos filas iguales, entonces vamos a tener que el D de esa matriz es 0, pero nosotros no podemos tener dos filas iguales porque tenemos una pura fila. Entonces, nunca vamos a poder tener dos filas iguales. Por lo tanto, si tenemos dos filas iguales, es falso. Y eso nos puede implicar lo que sea, porque falso implica verdadero, falso implica falso. Así que esto es equivalente a decir verdadero. Es como, sabemos que la segunda condición se cumple, la de ser alternante, pero mero porque no hay forma de que no se cumpla, por decirlo de una forma. Exacto. Y finalmente el determinante o el D. Ahora sí tengo que hablar como D. No puedo decir determinante porque no sé si es una determinante. Entonces D de 1 sub k es igual a 1 sub k por mera definición y es justo lo que queríamos que cumpla.
Ahora sí lo interesante. Tenemos la hipótesis. Tenemos que para la función d que va de k, n por n, acá es una función determinante. Para todas las matrices que están aquí, que son de n por n, eso se cumple. Pero ahora lo que tenemos que demostrar es que se cumple también para cuando ese d nos va desde las matrices k de n más 1 por n más 1, acá tenemos que mostrar que esa es una función determinante. Con esto ya se acaba la inducción y estamos listos. Así que primero mostremos que es multilineal. Esto es como un poquito truquero, poquito, pero queda bien, porque si se fijan vamos a definirlo. Tenemos nuestra matriz A de n más 1 filas y nuestra fila I, la I la vamos a escribir como CI más lambda BI, que es una suma de filas de largo n más 1 como dato curioso, pero en sí es una suma de filas. Y de hecho, acá lo que vamos a hacer es anotarlo como en su más pura expresión, que sería de esta forma. A11, bla, 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 pero aquí sería C sub I1 más lambda BI1, y esto se cumple para todos. Esta es la matriz. Esta es nuestra matriz A, dicha de otra forma. Ahora, vamos a sacarle el D a nuestra matriz A, que sería igual a esta parte. Ahora vamos a usar Laplace en una fila bien conveniente. Nos tomamos esta fila I. Es como la que nos podría oler más conveniente. Entonces aplicamos Laplace justo ahí. Y esto es por formulaza. Esto de verdad es solo por formulaza porque Laplace nos lo dice. Está aquí. Es justo esta fórmula, la agarré, la copié y la pegué. No hay más ciencia detrás, es la fórmula, como la definición que tenemos de acá. Entonces, veámosla, ya. Como la tomamos en la fila I, es esta tal cual, pero nosotros sabemos que cada entrada de la fila I, que sería esto, es de la forma C sub I, alfa más B sub más lambda B sub I alfa. Eso lo podemos ver acá, en cada uno de estos. Eso es como la forma de cada una de las entradas. Entonces, esto solo es cambiar un poquito la notación. Esto es jugar con notación y con definiciones. Entonces, ahora lo distribuimos y lo separamos en dos sumatorias. Como es algo conmutativo en la multiplicación, da lo mismo todo, podemos ir intercambiando todo. Entonces, acá lo separamos. El menos 1 se distribuye a ambos. El C sub I alfa se viene acá. El lambda sub B, lambda por B y sub alfa viene acá. Y este se distribuye a ambos lados. Quiero que me complique un poco en la distributividad. Es distributividad en todo su estado puro. Este se distribuye a estos y este a estos. Es solo eso. Si lo quieren analizar un poquito más, sería bueno, que creo que me complique un poquito, pero es distributividad mera. Entonces acá, ahora lo que vamos a hacer es separar esta suma en dos sumatorias, que es totalmente legal por leyes de las sumatorias, sí, creo que se llaman así. Entonces acá tenemos esta parte y esta otra, separamos la sumatoria. Pero ahora notamos algo interesante. Esta formita coincide exactamente con la definición de esta matriz, tomando Laplace en la fila I. Esto es la fila I. Entonces, esto si quieren lo pueden analizar un poquitito, pero si se dan cuenta coincide exactamente con la definición, porque la fila I solo depende de C sub I alfa. Y por otro lado, en la definición de sumatoria, todos estos están dependiendo de alfa y eso no nos permite sacarlos, menos este lambda, que siempre fue un escalar, así que lo podemos sacar tranquilamente. Y nos quedaría lambda por todo eso. Pero todo esto coincide exactamente con esta definición de este D de acá. Eso igual se lo puede ver por el B sub I alfa. Y por otro lado es aplicar igual Laplace en la iésima fila acá. Es igualito, así que es una equivalencia, o bueno, es una igualdad, y el lambda está multiplicando acá. Ahora nos faltan dos cositas. Esta era creo que una de las largas.
Y esta es la última larga, la otra les prometo que es cortísima, así que estamos a punto de acabar. Esto de acá tenemos que n es mayor o igual que 1 siempre, así que n más 1 es mayor o igual que 2 siempre. Eso es solo para ahorrarse un caso, porque ahora vamos a demostrar qué pasa con n más 1. Si n más 1 es igual a 2 y es alternada, espérame un segundito. No, esto falló. Eso no es necesario. Ya. Si n más 1 es igual a 2, lo que queremos demostrar es que es alternada. Entonces nos tomamos nuestra matriz, pero tenemos que, para ser alternada, para demostrar que es alternada, si dos filas son iguales, entonces el D tiene que ser 0. Así que como son solo dos filas, sí o sí esas dos tienen que ser iguales. Entonces tendríamos esto. Esta es la forma que tendría nuestra matriz. Ahora vamos a sacar su D por la definición mera. Y podemos tomar la primera fila. Tomamos esto, nos explota, y tendríamos que es A por el D de B. Y en este caso sería, voy a agregar aquí un poquitito de notación para que se note el uso de Laplace. Sería por menos 1 a la 1 más 1, es decir, un 1. Y por otro lado, acá tendríamos, como usamos la fila 1, sería ahora más B. Ahora voy a anotar esto aquí, por menos 1 a la fila 1, columna 2, por el D de A, porque lo habríamos puesto acá. Y ahora con esto meramente aplicamos como la definición final. Sería A por B, porque el D de una matriz 1 por 1 en sí misma es la pura entrada por menos 1 al cuadrado, que es 1. Así que tendríamos A por B por 1, que es igual a A por B. Y por el otro lado, menos 1 al cubo nos da menos 1. Así que nos quedaría el menos y lo podemos anotar aquí como acá. Igual se cumple lo mismo, menos B por D de A, que es eso, y nos da 0. Entonces estaríamos listos. Sería el D de A es igual a 0K. Por otro lado, acá tenemos que este ya es el caso más general. Si n más 1 es mayor o igual que si es alternada, entonces nos vamos a tomar nuestra matriz donde tenemos nuestras dos filas iguales. Pero ahora, este es el detalle por el que lo separé en casos, que si es mayor o igual que 3, tenemos al menos 3 filas, y si son dos iguales, nos queda al menos una que no necesariamente al menos es igual al resto. Al menos no necesariamente, puede serlo, puede no serlo, pero eso no es lo importante, así que nos la tomamos. Es una fila que es distinta a las otras y que existe, así que eso es todo. Ahora vamos a tomar Laplace exactamente en esa fila. En este caso, esa fila es la fila R. Solo tomamos Laplace acá. Y esto es más como algo como teórico, es como si tenemos dos filas que son iguales aquí, y les quitamos una columna, que es exactamente una columna mera, como partiéndola, estas entraditas acá van a seguir siendo iguales, estas con estas y estas con estas. Es eso lo que dice esta explicación básicamente. La voy a leer como ahora y a ver si explico un poquito sobre la marcha. Tenemos que cada una de las entradas de acá es igual a cada entrada de la primera fila es igual a la de la segunda. Y todas sus coordenaditas son iguales. Esta con esta, así toditas. Y por lo tanto, nuestro menor, es decir, aquí la notación me falló, es A sub R alfa, siempre va a tener dos filas iguales. Aunque le quitemos a la columna, y como la fila que quitamos es una de acá, da lo mismo, porque no nos afecta. Entonces estamos quitando siempre columnas que al final no afectan a la igualdad de estas dos filas, por lo tanto nuestros menores van a ser siempre iguales. Es importante saber que esa fila que eliminamos no es ninguna de las que es igual, porque si fuera una de esas, ahí esto ya no se cumpliría. Por eso el caso con 2 se separaba, era parte. Entonces ahora tenemos lo siguiente. La sumatoria, todo igualito, pero este D de A sub R alfa se nos va a volver 0 siempre, porque siempre dos filas van a ser iguales. Y esta matriz en particular es de n por n. Y tenemos que el D que va de las matrices de n por n
a, bueno, al mismo anillo, nos da exactamente, es alternada, es multilineal y el determinante de la identidad es 1. Sabemos eso, por lo tanto tenemos que en particular es alternada y si dos filas son iguales nos da igual a 0. Entonces aquí tendríamos una sumatoria de esto, pero al multiplicar por 0 siempre nos da 0. Así que tenemos una sumatoria de 0, 0, 0, 0. Así que finalmente tendríamos que D de A es igual a 0. Si dos filas son iguales, entonces su D es igual a 0. Es justo lo que queríamos demostrar. Y ahora viene algo más relajado. Vamos a tomar el D de nuestra identidad de dimensión n más 1 por n más 1. Entonces, esta es la definición, la pura definición, pero acá tomé la plaza en la fila 1, por lo que reemplacé todos los is que habían en la fila iésima por un 1, porque es fila, es mera la posición de la fila que tomamos. Entonces, ahora vamos a ir operando esto. Primero lo separamos el primer término. Nos daría menos 1 sub k elevado al cuadrado, porque alfa es igual a 1, por A1, 1 por el D de nuestro menor, que será A1, 1. Y ahora esta sumatoria es interesante, porque es desde que alfa vale 2 hasta n más 1 de todo esto tal cual, solo es exactamente esto. Pero ahora tenemos un dato interesante, que la identidad es algo de esta forma. Lo voy a anotar con otro color para que no se mezcle. Es algo de esta forma. 1, 1, 1, muchos unos en medio, sub k para un poquito más de formalidad, pero el resto es todo 0. Entonces, si ya nos quitamos el término que era 1 de la primera fila, el resto van a ser puros ceros. Todas las entradas desde A1,2, A1,3 hasta A1,n más 1 van a ser puros ceros. Entonces, esto terminaría en que tenemos menos 1 sub k elevado a la 1 más alfa por 0 sub k por el d del menor. Pero 0 al final se lo acaba, arrasa a todo, así que nos daría la sumatoria desde alfa igual 2 hasta n más 1 de 0. Pero ahora tenemos un dato interesante. Tenemos este producto de identidades, nos da la identidad, pero tenemos que el d de la matriz identidad de n por n es 1. Eso por hipótesis inductiva, porque es lo que asumimos, que funcionaba para n. Entonces ahora eso nos volvería a dar un 1. Y ahora los multiplicamos, nos da 1k, una suma de muchos ceros nos da 0 y nos quedaría 1k. Entonces ya tenemos que nuestra función por inducción es alternada, multilineal y la d de la identidad es igual a 1. Entonces podemos concluir, por definición de ser una función determinante, que nuestra función de Laplace d es una función determinante. Y como ahora ya tenemos una confirmadísima que es determinante, entonces es única. Y como dato curioso, esta función que definimos ahora, que es mucho más como visible, es idéntica a esta función, son iguales, porque como es única, tienen que ser. Ambas cumplen esto, ambas son igualitas, solo dichas de otra forma. Ese es el dato curioso. Y esa es la exposición.